Hola Miguel, ¿qué opinas tú de los escritos de San Agustín de Hipona, el gran obispo y teólogo cristiano del siglo IV, que entre los temas, hablando ya de política y pueblo, pobreza, él menciona que siempre habrá opresores en el mundo y habrá oprimidos en Claro, el mundo, esto, y añade que la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Cómo claro, aplicaríamos al paro y a los 10 puntos que los hermanos claro, indígenas lo que están pasa pidiendo es solucionar en que nuestro es por país? etapas. Estos términos teológicos que se da ¿para qué? Para que el gobernante sepa tratar bien a los súbditos. Entonces, pero tiene que estar todo ser humano, tiene que estar bajo una ética. La ética en esa época fueron los santos, o ¿cómo se llama la palabra Los clave? padres de la iglesia, Los padres de la en iglesia. la antigua Roma, en el Imperio Ya. Romano. Entonces ahí ellos cumplían, pero eso se ha ido, digamos, abusando totalmente. De ahí es que yo creo que no se debe abusar porque ahí cae como un opio. Entonces, si se sigue principios simples, como hay buenos, entonces esto solucionaría. Entonces, porque la religión también es parte de la sociedad. No hay sociedad en que no tenga líderes. En una época fueron los reyes, en otra época fueron los filósofos, pero siempre el ser humano va a necesitar y siempre van a querer defender al público. ¿Por qué? Porque en cierta manera el que alimenta es la clase de abajo, ¿no es cierto? La que paga los impuestos, la que Claro, sostiene a la policía, al ahí ejército, a viene los ministros. pero lo está haciendo en forma general, porque todo el mundo es productivo, todo el Ujú. mundo es productivo. Póngale un buen administrador, es productivo, pero tiene que cumplir cierta ética social. Ahí puede entrar que son hijos de Dios, porque si él cree en Dios y el otro cree en Dios del obrero, no le puede patear. Bueno, Miguel, en este caso, hablemos un poquito de nuestro presidente actual, el presidente Lazo. ¿Qué opinas tú? Él es una persona, se le ve muy claramente en su vida religiosa, digámoslo así, católico, va a misa. ¿Crees que está cumpliendo como presidente en nuestro país con todas las clases No, sociales o no? yo creo que el señor Lazo es un gran hipócrita. Un ¿Por gran, qué? porque la hipocresía precisamente lo hace en la campaña electoral. Al sacar y a decir que va a misa, que es bueno, pero en eso no es hipocresía. Entonces él quiere aparentar como una persona que está cumpliendo mandatos de Dios o el catecismo. El Señor aprenda bien el catecismo. Entonces él es un hipócrita porque estoy seguro que él está utilizando esto para imponer, pero no le importa un bledo que una persona coma o no coma, no le importa. Entonces en esto yo creo que es hipocresía, es sepulcro blanqueado. Bueno, el presidente decía en campaña que si es posible, él hacía girar a la Virgen del Panecillo, que también mire no solo al centro histórico y al norte de Quito, sino también al sur de Quito, con tal de obtener Ya, votaciones. verá, Pero, ¿qué podemos ver aquí? Que un presidente que si es religioso, como en el caso del católico, eh, y tiene problemas de algunos días de paro en el Ecuador, de la CONAIE, grupos indígenas en cantidad que se han revelado como los de la Amazonía, algo que no se ha visto lo que pasa es que, en por estos temas, ejemplo, pero ¿crees que en realidad alguien como él puede sostenerse en el poder? no, lo que pasa es que no se puede tomar una imagen en sentido literal o en sentido de hipocresía, no. Entonces él está tomando estas actitudes como la Virgen del Panecillo, la Virgen del Rosario, la Virgen del Quinche, que por lo general casi siempre asoman esta propaganda
esta propaganda religiosa para que el pueblo se sienta mal y él se sienta bien. Porque dése en cuenta de que en todas veces, por ejemplo, dándole un caso patético, la Virgen del Quinche, ya, fue una época, yo en época presidente, el de consagrar a la Virgen de la Merced, y así está consagrada a la Dolorosa del Colegio. Entonces estos son mecanismos para que no son ni siquiera cristianos, sencillamente son manipulación de hipocresía, Entonces ahí viene algo que se desprestigia. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con una estampa, pero no está cumpliendo con los principios, y entonces de ahí aún viene la guerra entre la devoción de María. A la María se le ha puesto la Virgen del Panecillo, que es hecha por Legarda, la Virgen del Quinche, el Sagrado Corazón de Jesús, porque lloró. Pero ¿para qué fin? Para el fin de explotar al ser humano psicológicamente y físicamente. De ahí es que ellos están prostituyendo a las imágenes. Bueno, la palabra hipócrita en griego significa actor, como lo menciona Miguel. Entonces Miguel da a entender que el presidente actual del Ecuador, por más religioso que sea, no está cumpliendo con el país como presidente, y con los pedidos de la CONAIE tampoco está cumpliendo o no ha cumplido, porque ya es más de un año la solicitud y la violencia también que ha habido contra los que están en este paro. Que los indígenas, la mayor parte de ellos son católicos o evangélicos, como en el caso de Riobamba. Entonces ellos no, todavía el señor Lazo no explota a la gente creyente, no explote, porque puede terminarse esa explotación. Lo peor es explotar, y estaba explotando lo más, porque en definitivo la religión también es algo psicológico, está explotando eso. Entonces, eso es una explotación, y es así que, por ejemplo, una de esas buenas, una buena de esas es, por ejemplo, la Yanes Cosillo, que hace una descripción en el libro de la Virgen de Pipión, algo así, que hace hincapié que se asoman las vírgenes cada vez que hay una dictadura. Entonces, no. Entonces, ¿no está gobernando bien el Ecuador, quieres decir? ¿No está gobernando bien o sí está gobernando bien? ¿Cómo? ¿No está gobernando bien? No está actuando bien. No está gobernando, entonces. No. El señor le falta estadista, y lo peor que está pasando ahorita, que él explotó y sigue explotando, explota las tendencias religiosas. No es un buen católico el señor. Bueno, esas son las opiniones de Miguel Núñez. Y está prostituyendo a la religión. Y bueno, Ecuador es un país libre, se puede opinar también, entonces yo he realizado solo unas preguntas. Bueno, Miguel, para despedirnos aquí entre amigos conversando sobre este tema, ¿cómo ves? ¿Qué puede suceder según tu opinión o qué va a suceder en este paro? En este paro, verá, puede suceder dos cosas. Si el señor Lazo se mantiene, es bajo un poder de sangre y fuego. Y un buen católico no busca eso, ni un buen cristiano no busca eso. O segundo, tanto va a haber la quiebra, y como es un paro indefinido, tendrá que definirse ante digamos, el Congreso Nacional, el Parlamento, o ante las fuerzas militares y políticas y la Corte Suprema de Justicia. Porque no creo yo que el Estado pueda sostenerse más de 15 días así. Y si él piensa jugar este juego, la CONAIE le va a seguir jugando, porque ellos tienen la mayoría. Entonces entramos en un juego, digamos, democrático, y eso
es en buena hora, en otras horas, o querrá el señor Lazo hacer lo mismo que hizo Pinochet, o Videla en la Argentina. No, señor Lazo, no, ya estamos en otra época, y yo creo que no se debe explotar, maltratar la creencia religiosa, ni católica ni evangélica de ninguno de esos, porque ahí se desacredita a la tendencia religiosa. Bueno, en el Ecuador es un país donde hay libertad de culto. De hecho, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es quien protege, ¿no? Según las leyes de acá, a la creencia de cada persona, como viste y como adora a su Dios, la religión que practique, tanto en su conciencia y en sus obras. Y bueno, esperemos que Dios permita que esto acabe rápido acá en Ecuador, porque está causando muchos problemas y hay muertos, hay violencia extrema en algunos casos. Falta de alimento, obviamente, el país está colapsando. Si es que esto dura una semana más, pues el Ecuador puede colapsar. Es el paro más largo que ha habido. Sí, y bueno, Miguel, gracias por esta pequeña charla sobre lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Ya, iba a aclarar algo que lo único que no ha podido hacer el señor Lazo es tildar de ateos y masones, y con esta palanca mandar a matar. Es lo único que le falta.